¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Bueno. No, perdón. ¿Cómo hago para...? Ahí está. Bien. Bueno, un poco a ver, de las lesiones musculares en el hockey también sale el tema que me interesaba, porque hay una cuestión de estadísticas que uno se pone a ver y que son la mayoría de las lesiones, ¿no? Que se dan en el hockey y en otros deportes. Ahora lo vamos a ver. Pero en el hockey también. Yo tuve la suerte por ahí a nivel club y a nivel seleccionado, eh, evaluarlo y verlo, y la realidad es que es así. Lesiones en el hockey hay una lista, un montón, que después hicimos un cuadro ahí con Rodri donde la van a ver, pero la vedette sería las lesiones musculares en el hockey, ¿no? Un poco la definición, por como toda charla siempre hay que tratar de hacer una definición para abordar la lesión muscular como un daño o alteración de la estructura normal del músculo, y lo que tenemos que ver cómo se hace, ¿no? Por la realización de una fuerza intrínseca más allá de la capacidad contráctil del músculo, como por ejemplo vemos acá este niño levantando un peso que no podría levantar, se accede a su capacidad contráctil, un golpe directo sobre el músculo, que lo vemos, la famosa paralítica, que en el hockey se da más por, puede ser con la bocha o con el palo, lo he visto y da un desgarro traumático. Y el hiperestiramiento, que en el hockey no se da tanto, las veces que he visto estas lesiones es a veces por patinarse y a nivel de aductores o isquio o por resbalar. Creo que ahí fue donde pude ver por ahí este tipo de lesiones, por hiperestiramiento. El tema de la pretemporada, a ver, esto, yo tuve la suerte de ir con las Leonas a varias pretemporadas en Mar del Plata, y más allá que, a ver, estos son más especialistas los profes, ¿no? El tema de la pretemporada, nosotros a los jugadores les damos más o menos, son 5 semanas, ahora con la cuarentena y todo esto vamos a tener que reinventarnos y ver, más o menos después podemos charlar en cuánto tiempo podemos volver después de esta cuarentena, pero normalmente, depende del deporte, 5 semanas más o menos lo que lleva, y es fundamental en el plano físico. Pongo la pretemporada porque la experiencia que yo tengo y que con Rodri también lo hemos visto, la mayoría a veces de las lesiones se concentran en la pretemporada, ¿no? Y lo he visto de todos los clubes, porque tengo la suerte de haber visto a todos los clubes de Rosario y siempre en la pretemporada donde más lesiones hay, musculares. Son 5 semanas de entrenamiento, eso es rediscutible, la alimentación y descanso adecuado. Y esto garantiza la adaptación a los esfuerzos y a los estímulos que debe asimilar el organismo después de un mes de descanso. Sobre todo, a ver, el hockey, ¿qué pasa? Nosotros los chicos empiezan, las chicas en febrero, pero en enero hicieron algo, ya le llaman pretemporada. Cada vez hacen más cosas, terminan en diciembre y hay equipos que han empezado la pretemporada con el club en enero. Está bien, está mal, depende del objetivo del club y del equipo, y sí creo que es importante el tema del descanso, y por eso hay que ver por qué tenemos tantas lesiones en la pretemporada. A veces, que por lo menos en nuestro club, que nos ha pasado, Rodri, después te doy el pie para esto, pero por ahí nosotros damos un plan para enero, perfecto, que yo lo veo como técnico, lo he visto, lo mandan los profes, y el jugador después se va de vacaciones, se queda, quiere descansar, y cuando vuelve en febrero empieza la pretemporada con el club, pensando que se hizo todo eso, y ahí es donde más hemos visto lesiones. No sé, Rodri, ¿qué pensás de...? Sí, el gran problema que por ahí se nos presenta también a los profes, que por ahí mandamos un plan de verano para que hagan, entonces cuando vos arrancás la pretemporada tomás como que todo el mundo hizo el plan, lo siguió al pie de la letra, porque también vos fuiste preguntando y te dije, sí, yo lo hice, bueno, llegás, empezás a evaluar y después empezás la pretemporada con el pie a fondo y bueno, y te das cuenta que realmente mucha gente no lo hizo, empiezan la molestia, la sobrecarga y bueno, ahí derivan de todas las lesiones. Exacto. Entonces, bueno, nada, hacer un periodo de adaptación, por más que hayan
cumplido con su rutina de pretemporada para poder arrancar. Yo he visto también, como entrenador, a mí se me mezcla a veces siendo entrenador, obviamente que nunca dejo de ser médico y nunca dejo de ser entrenador, porque que entrenador todo el día, y bien lo saben todos, que me ha pasado, jugadores del seleccionado que nosotros con el con el junior, ahora sub-19, siempre empezábamos el primer torneo, ¿no? En abril. Y yo sufría, no sufría, con Diego también lo puedo decir, nos beneficiábamos con los clubes porque obviamente nos los entrenaban porque estaban en la pretemporada, pero también teníamos un montón de lesiones, hasta haciendo test. Hemos tenido, cuando empiezan con su club haciendo test, entonces bueno, hay algo que hay que revisar. Yo lo quiero como un disparador para entre todos, que creo que hay una pata donde tenemos que meter. A ver, el tema de la incidencia. Nosotros acá vemos que el 42% de las lesiones que se dan en la práctica deportiva, ¿tá? O sea, es un nivel alto de lo que es la lesión muscular. Fíjense que hay otras lesiones óseas, ligamentarias, pero por eso, a ver quién está. Bruno, silenciate el micrófono. Ahí está. Por eso es importante, muy importante, el diagnóstico y el tratamiento. O sea, la lesión muscular es habitual, como decíamos acá, en los deportistas amateur y profesionales. Yo lo he visto con las leonas, que son profesionales, y suele ocasionar periodos de baja importantes. Por eso es gran importancia el diagnóstico y tratamiento y optimizar estos tiempos. Esto es para dar otra charla que nosotros la estamos dando en el club de circuitos, mecanismos de circuito de atención. Y yo armé 2 circuitos, uno rápido y uno lento. Uno lento, que es el que tenemos en todos los clubes, que nos pasa de que se lesiona, le avisa al profe, ay, me molesta acá, el profe, bueno, quédate ahí, no hagas nada, se va a su casa, se siente mejor, al otro día, no me molesta, espero el jueves, vuelvo a entrenar, che, me molestó, bueno, quédate al costado, y termina jugando el sábado y se desgarra. Yo lo veo en el consultorio. Esos son los circuitos que nosotros tenemos que detectar para que no nos pasen. Y después, cómo actúa ese paciente una vez que tiene esa lesión, o si es más grande o si es más chica. Si es más chica, le dice a la madre, llama, traumatólogo, deportólogo, y 2 o 3 días, bueno, va al médico, 2 o 3 días para hacerte una ecografía, lo revisa, 2 o 3 días, después, bueno, anda a hacer kinesiología, 2 o 3 días, 13 días tardamos para empezar con el tratamiento. Lo estoy exagerando, pero es real. Igual me metí en otro tema. Pero para ver la importancia del diagnóstico y el tratamiento, lo decía. El mecanismo de producción. Todos lo saben, pero bueno, también por ahí hay que nombrarlo para poder focalizarlo. Extrínseco e intrínseco. Lo que es extrínseco, directo, contusiones, son en los deportes más de contacto. No, en el hockey no pasa mucho, más como decíamos antes, por un golpe directo. Y la diferencia es que si eso se da en un golpe, cuando el músculo está en contracción, lesiona más las fibras superficiales, pero si se da cuando el músculo está en relajación, lesiona las fibras profundas. Yo he visto a una jugadora en la Champions Trophy en China, un palazo que le pusieron en recto anterior, y claro, lo tenía fuerte y siguió corriendo. Después se hizo la ecografía y había un desgarro, pero porque afectó a la fibra superficial. O sea, lo vi en vivo y en directo, y dije, una vez se lee las cosas y dice, ¿será así? Sí, tal cual. Una jugadora de las más importantes. Intrínseco, indirecto, son más frecuentes en los deportes que intervienen las acciones de velocidad, en los deportes de freno, saltos, chute, que acá sí entra el hockey, el fútbol, el rugby, un montón de deportes. Acá sí entramos nosotros. Y también, ¿cuál es la fisiopatología? La fuerza tensional que excede la capacidad de tolerancia de ese músculo. La mayoría de las veces se da en la fase excéntrica, ¿no? O en un hiperestiramiento. Eso lo vemos y es bastante común y es la mayoría de las patologías que vemos nosotros por lesión muscular. Los músculos más afectados. Acá, primero los isquiotibiales. La mayoría, bueno, todos acá lo saben, está compuesto por 3 músculos, y dentro de el bíceps femoral, también el que más se lesiona. Segundo, el cuádriceps, está compuesto por 4 músculos, y el que más se lesiona, el recto anterior.
y pasa en la mayoría de los deportes. Y en hockey pasa lo mismo. Está en la estadística, en el libro de médicos de equipo, que la hizo Javi Blanco, no me acuerdo qué temporada de todas las lesiones, y dio que el que más se lesiona es el músculo isquiotibial en hockey, ¿no? Isquiotibiales, como decíamos, se ve en el fútbol, en el rugby, en el hockey, la lesión habitual debido a continuas demandas de la velocidad que requieren estos deportes, lo que decíamos antes, el freno y el arranque, y el cuádriceps se ve más en lo que es la patada, ¿no? Por ahí en hockey lo vemos más, a veces, en las velocidades, en el freno y el arranque, pero sobre todo el recto anterior lo hemos visto. Yo lo he visto, lo puedo decir, cuando han entrenado por ahí algún ejercicio específico en gimnasio y después vienen a la cancha, y como técnico ha pasado por ahí en eso, que empiezan con el dolor del recto anterior. Por eso creo que el recto anterior, no sé, Rodri, me parece que tendríamos que después ponerlo en números, pero para mí el recto anterior se lesiona más en las pretemporadas que el isquiotibial, que se lesiona más en la competencia. Sí, nosotros en el año 2019 en el club tuvimos mucha incidencia de lesiones del recto anterior en la pretemporada. Fue un número bastante alto que nos llamó la atención y bueno, pues pudimos cambiar ciertas cosas para poder contrarrestar eso, pero sí. Y en la práctica deportiva se da, sí. Bien. Y lo bueno también de los profes que tienen esto, a ver, obviamente si nosotros detectamos que está pasando eso, poder cambiar en la pretemporada o antes de empezar el torneo. Creo que, a ver, le está pasando ahora a ustedes, yo lo veo, el laburo que están haciendo los profes por Zoom, es increíble. Yo no puedo creer cómo, y están 15 personas entrenando, y che, mira acá y hace esto, y mantienen al equipo alerta, porque hockey la verdad que no se puede hacer. Nosotros, a ver, con el sub-19 hacemos entrenamientos virtuales, pero hoy es todo más táctico, mostrar videos, todo, y el jugador quiere jugar, o sea, quiere mover, no quiere ver más videos y Zoom, pero yo veo el laburo que están haciendo, que va a ser un tema a hablar cuando ahora terminemos, y cómo están enfocados en lo intermitente, en la fuerza, para cuando volvamos, ese retorno sea lo más corto posible para poder empezar la competencia, que es lo que queremos todos, ¿no? Bueno, yo le mandé unos videos, está bueno siempre por ahí mandar antes de info para que lo puedan ver, a veces porque en el Zoom también se corta. Marce, Un poco, sí. Sí, no, los videos esos no se pasaron desde la Asociación de Hockey, porque no se sabía quiénes eran los anotados. Así que si querés, después va a quedar en el video este que se está grabando. Sí. Bueno, no, se los paso, o que me escriban y yo se los paso. Bueno, era más que todo para verlo, pero mira que lo hablé en la semana. Bueno, ya está, no importa. El tema de los videos, a ver, acá lo van a ver, es la intervención directa en el juego. Este es un video, por ahí está gracioso, como vemos acá el recto anterior responsable en el golpeo y el bíceps femoral en la velocidad, y faltaría el gemelo también, que es velocidad y salto. Patea, recto anterior, activa, corre, pica, le erra, salta, patea, le erra, horrible, salta de nuevo. ¿Por qué pongo ese video? Porque, a ver, si bien por ahí da risa, puede pasar, fíjense que estos dos músculos que estamos hablando intervienen en todo, en el salto, en la velocidad, en el pique, en pegarle a la pelota. Son músculos que están, y le va a pasar a Messi, al jugador casual de fútbol, al jugador de hockey más entrenado, y entonces, por ahí, eso es lo que quería representar. Acá tenemos una lesión en un jugador de hockey, del jockey, capitán de la primera y jugador del seleccionado litoral de primera. Lo vamos a quemar así, pero fue en una pretemporada. Tac, ahí se va afuera. Rodri, eso fue en la pretemporada, creo que esto fue, sí, con Jockey Corro, un partido amistoso. Y, a ver, estamos hablando de uno de los jugadores más responsables que seguro hizo la pretemporada. Entonces,
es algo que está. Después, a ver, ¿qué quiero decir yo? Si yo hago la pretemporada, la pretemporada, hago la pretemporada y estaría todo bien, no me tendría que lesionar, pero sí puedo lesionarme. Entonces ahí es donde tenemos que detectar, capaz que ese jugador estaba en la semana cansado. Nuestros jugadores son amateurs, son jugadores que trabajan, que estudian, que van al doble, triple escolaridad, que inglés, que vienen, y a veces el jugador está cansado. Entonces creo que el desafío del profe, del médico, del kine que esté ahí, es poder detectar esas cosas, porque el jugador, a ver, yo todavía me siento jugador, porque ya Coqui me puso exjugador, uno siempre quiere jugar. O sea, es la mentalidad que tenemos. Uno no le importa a nadie, quiere jugar. Y el jugador, yo me pasa como técnico. Se olvidan a veces que soy médico y me doy cuenta, pero el jugador quiere jugar. Entonces, hay que detectar, y yo creo que los que más tienen afinado el ojo para eso son los profes. O sea, mi experiencia es, a ver, no todos también tienen un Rodri en el club, que kine y profe. La experiencia que tiene él, y obviamente, entonces él viene y me dice, listo, se lo separo y chao. A veces tenemos que, los profes, pelearnos con el técnico, porque el técnico no lo quiere parar, y bueno, me imagino que debe pasar. Pero creo que esta charla también es por eso, es para que los profes tengan mayor incidencia en la decisión de parar a un jugador. Son quienes más entienden del tema y quienes más están sobre la mecánica de movimiento de los jugadores. O sea, ante la primera sospecha de que esa mecánica o biomecánica no está de la mejor manera, bueno, nada, intervenir, sacarlo, y bueno, por ahí perderse un entrenamiento es mucho mejor que por ahí estar 3 semanas fuera de un campo de juego. Tal cual. Ahí nos metemos lo que es la lesión muscular en el hockey. Se presenta de manera aguda, si bien esto que decíamos antes, el jugador me puede ir avisando, me molesta acá, y sentí cargado, y no, me molesta, todas esas cosas que ustedes ya saben, cómo me lo refiere el jugador, o mirándolo también me puedo dar cuenta. Bueno, después en el momento de la lesión es de manera aguda, siento ahí el tirón, pinchazo, como lo puedan referir. La mayoría de las lesiones afectan a las extremidades inferiores, esto en el hockey de manera general, o sea, si bien las lesiones, a mí me pasó como médico de equipo, que estoy viajando con las Leones y eso, uno ve un montón de cosas, desde una faringitis, diarrea, dolor abdominal, pero la mayoría en extremidades inferiores, obviamente, por el juego y por todo. Los músculos más frecuentes afectados son los isquiotibiales. La mayoría de las lesiones fueron de carácter leve. Esto está bueno, y creo que la mayoría, yo por lo menos la experiencia que tengo ahora cuando hemos viajado, que es de carácter leve. Aquí le llamamos una sobrecarga o un dolor muscular de origen tardío, ¿no? Acá seguimos viendo estadísticas, esto del club de campo evaluó 3 temporadas, y esto también son cosas que nosotros tenemos que empezar a hacer. Nosotros ahora en el club, en el jockey, recién ahora tenemos una plataforma donde podemos ir metiendo datos para después, bueno, a ver, si bien no hacerlo ojímetro por una sensación, que por ahí, bueno, un montón de tiempo y nos pasa y a veces no es la realidad en todos los clubes y trabajamos así, porque bueno, porque es lo que hay, ¿no? Y de hecho creo que porque trabajamos así, vamos a entender más y vamos a aprender más y después las herramientas las vamos a utilizar mejor. Es como los profes, siempre hablamos con Rodri, vienen y que el GPS y que esto y que el T, y después, bueno, fantástico, tenés todo, comprar mejor GPS, el T, pero después lo usás, ¿y para qué usás los resultados? ¿De qué te sirven? Si no, nos llenamos de T y no hacemos algo, ¿para qué lo queremos? Yo creo que esa pregunta es fundamental. Entonces, este club que decía que tiene como un departamento médico y obviamente todo más aceitado eso para poder ver las lesiones. Las mujeres presentan apenas más lesiones que los varones. Se producen muchas más lesiones en los partidos que en los entrenamientos. Esto igual en mujeres y en hombres. Esto creo que es así, o sea, por experiencias personales lo que uno ve. La lesión mayor incidencia es la que decíamos, el DOM, que es el dolor muscular de origen tardío, seguido de la sobrecarga y las distensiones musculares. Y después el desgarro. Después está cómo nos comunicamos con el ecografista, que me pasa a mí, te dice, no, tiene un desgarrito. Y el jugador viene y dice, no, tengo un desgarrito, ¿viste? En diminutivo. Un desgarro. Rompiste la fibra, a Messi, a Di María,
a Delfina Merino, a que sea, le tarda el mismo tiempo en recuperarse ese tejido para poder volver a jugar. Hay estudios con PRP, con plasma, con células madre, pero que a veces no lo podemos aplicar y que tampoco está la evidencia científica, no le ganó a lo que es la kinesiología convencional. Bien, entonces lo que decía, sobre todo eso, nos puede pasar a cualquier jugador y lo bueno es que tenemos... ¿Qué me dice acá? Ahí me dice algo, Coqui, no sé qué. Sí. No tenemos límite de tiempo, porque es la primera reunión que armo con esto. Ah, bien. Bueno. Ahí puedes darle tranquilo. Bien. La lesión con... Lo que decíamos, por suerte, lo que es un desgarrito, lo que es eso, también yo me tengo que pelear a veces con el ecografista porque después viene el jugador y te dice, no, me dijo que es chiquito. Pero bueno, lo que decía antes, siempre el tiempo de recuperación es el mismo. Después la distensión sí podemos charlar y lo podemos... Y después tiene que ver la situación de ese jugador y en ese partido. No es lo mismo por ahí si está para un playoff, si está durante el torneo, bueno, eso ya son situaciones especiales. Factores predisponentes que me parece que son fundamentales para todo esto que estábamos hablando, el inadecuado calentamiento, la poca flexibilidad y fuerza, la inestabilidad lumbopélvica, que hoy tanto se habla y la trabajamos y se puso, si queremos llamar, de moda en los últimos años, y la insuficiencia, la sincronización entre agonista y antagonista. Eso a mí me parece uno de los más importantes, ahora lo vamos a hablar con Rodri. Yo acá pongo, Coqui, me olvido siempre que me decís del láser. Yo acá pongo un fitito y un camión para simular justamente esto, la sincronización entre agonista y antagonista. Yo lo veo mucho en jugadores donde tenemos un músculo cuádriceps que es un camión y tenemos un antagonista que es un fitito. Estos tienen que tener una sincronización y tienen que actuar en conjunto. Cuando ese camión arranca y el fitito no lo puede frenar, y ahí es donde se produce la lesión. Entonces tenemos que ver cómo estamos con esto. ¿Qué quiere decir? Ahora tenemos estos isquiotibiales, no, tenemos que equilibrarlo, tenemos que sincronizarlo, tenemos que ver que en los frenos y en los arranques nosotros donde más utilizamos esto, que en los test, en la pretemporada, a veces cuando pican utilizamos el recto. Bueno, entonces ver de qué manera, me parece esto más un trabajo de profe, de kine, para mejorar esto y bajar las lesiones, ¿no? Rodri, algo en... Sí, son que tienen gran incidencia muchas veces en las lesiones musculares, muchas veces por alteración. Generalmente los problemas se generan en la pelvis y bueno, todas esas alteraciones biomecánicas después se transmiten a lesiones por diferencia, puede ser por dismetría o por desbalance muscular. Y bueno, y esto también entre el cuádriceps, el agonista y el antagonista, en los trabajos, pero bueno, creo que el hockey apunta mucho, hoy se trabaja mucho de la parte de fuerza, de trabajar tanto el cuádriceps, también como reforzar mucho más el isquiotibial y no tanto el cuádriceps. Yo creo que el hockey hoy apunta un poco a eso y hay muchos trabajos en el cual se lleva a cabo esa situación, entre trabajar más el isquiotibial que el cuádriceps, que es el que sufre más estimulación por la calidad de movimiento que tiene el hockey en semiflexión. Marce, tenés una pregunta de Juan Mesón. A ver. Juan, hacela si querés. ¿Dónde Sí, puede ser. Hola Marcelo, buen día a vos. Hola Juan. ¿Me escuchas? ¿Cómo andamos? Bien, ahí te escucho. Tengo una pregunta, ¿no? Porque después por ahí, si seguimos con la charla, vamos para otro lado y por ahí no tiene sentido. Vos ya con tu experiencia tanto en el club como en el seleccionado, Sí. por ahí que hacer un estudio bien exhaustivo y específico, simplemente con la observación. Podés observar que yo con mi experiencia lo he notado. Hay jugadoras que tienen mayor cantidad de fibras rápidas, que son veloces, siempre tienden a lesionarse más que otras jugadoras. Y con el atenuante encima de jugadoras que se sienten veloces y fuertes, reacia a aceitar más la parte aeróbica.
¿Puede ser así o simplemente una observación o una casualidad? No, a ver, tendría una lógica que la jugadora por ahí más rápida tiene más frenos y arranque y probablemente sus arranques son muchísimo más rápidos que otros jugadores y bueno, y compromete esa fibra y el movimiento excéntrico en la zancada está más expuesto que un jugador. Yo nunca me desgarré y siempre fui lento, o sea, es un jugador que es más lento y que sí, que tiene ese freno y arranque. Nosotros nos han pasado con Manu Suero, uno de los jugadores más rápidos, lo conocen todos, que es una velocidad y en un seleccionado mayor se desgarró en una jugada aislada, en un pique de eso. Sí, yo creo que sí, habría que buscar, seguramente debe haber algún estudio. Yo lo había visto en ese estudio que vos decís, en velocistas que habían evaluado a 11 velocistas y lo que más se lesionaban era el isquiotibial en la fase, esta que estamos hablando, excéntrica, en la zancada, viste que tienen las 3 etapas, en la etapa donde van a pisar, donde van a poner el piso y arranca, que ahí hace el tirón del isquiotibial. Y en bíceps femoral y evaluado en velocista. Pero bueno, puede tener una correlación tranquilamente. Capaz que sobre esa jugadora habría que hacer un trabajo diferenciado, porque sabemos que tienen mucha más exposición a este pique y están más expuestas a poder tener una lesión. Pero sí, está bueno. Gracias, Marcelo. ¿Verdad? Seguimos. Bueno, entonces un poco eso. La debilidad y la falta de fuerza también es uno de los factores predisponentes y todo esto que dijimos del agonista y antagonista. Bien. ¿Por qué no? Ahí está. Factores desencadenantes, factores psicológicos, inadecuada rehabilitación luego de una lesión previa, aspectos específicos del deporte, practicado el gesto deportivo. Factores psicológicos, acá yo lo veía en Mar del Plata, a ver, nos pasa en el club, acá en Mar del Plata, pretemporada, 6 de enero, 12 del mediodía, calor y factor psicológico haciendo pasada de encuesta, lo que se le ocurra. Factor psicológico, obvio que influye. La inadecuada rehabilitación de una lesión previa, eso también. Eso es un tema donde, bueno, por ahí a veces no tiene la culpa el jugador, no tiene la culpa el profe y no tiene la culpa el técnico. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos pasa? A mí me pasa como técnico, yo he lesionado jugadoras mías, técnicas, o sea, estoy en la cancha, ahí soy técnico, me olvido, soy médico, y viene y me dice, sí, ¿puedo entrenar? Y pues yo técnico, te quiero adentro, sí, vení a entrenar. Y por ahí les debe pasado mucho a ustedes, o al mismo profe, viene, ¿y qué te dijo el médico? ¿Y qué pruebe? O el kine, ¿qué te dijo? ¿Qué pruebe? Esto no es prueba y error. Hay protocolos de rehabilitación, hay protocolos de un montón de cosas para la vuelta al campo. Entonces, lo que digo, es responsabilidad de todo y no es responsabilidad de nadie, pero bueno, sabemos que está esto, hay que detectarlo. Por ahí, si no tengo el kine, no tengo el médico en el campo, y el profe va a tener que tener esta... A ver, y también es difícil, los profes yo lo veo, tienen que entrenar con 20 jugadores a la vez, y a veces todo equipo, y mirando, y tenés una que viene de una lesión, y sí, es casi imposible controlar a esa. Pero después, Sí, cuando se vuelve a lesionar, le echamos la culpa al profe, ¿no? sí, Marce, hay dentro de la rehabilitación hay ciertos criterios y hay ciertos protocolos de atención y ciertos pasos a cumplir dentro de una rehabilitación, pero por ahí la herramienta como profe, porque también nosotros recibimos la jugadora, no sabemos dónde fue, qué hizo, quién la atendió y si los pasos realmente se cumplieron o no. Generalmente si vos tenés un kinesiólogo en el club, bueno, podés tener un mayor control de lo que sucede. Pero si no lo tenés, la herramienta que yo utilizaba es una semana de entrenamiento con el plantel, sin la competencia, sin el palo y la bocha, sino una semana de entrenamiento de preparación física para luego poder retomar el deporte. Esa es la condición que yo tomaba para asegurarme de que esa jugadora, en su vuelta al deporte y a la competencia y a la exigencia de competir contra otro, pudiera llevar a cabo esa tarea y no volver a lesionarse de nuevo. Buenísima la observación y tal cual, creo que es eso, nosotros tenemos que ver, el profe termina siendo responsable y ver de qué manera, bueno, acá Rodri, a ver, nosotros en Jockey hoy nos está pasando que podemos armar esto y tener Guido, Peracho, bajar el volumen.
Hoy podemos nosotros, después de tanto tiempo, poder tener un médico, un kinesiólogo, y nos cuesta, pero bueno, hay que ir tratando de llegar a esto, ¿no? Guido, bajá el Okoki, silenciar, ahí está. Bien. Gesto, bueno, uno de los aspectos específicos del deporte practicado, gesto deportivo. Esto es fantástico, esto es algo que a mí me gusta porque me junta lo que es la parte médica con la parte técnica y el gesto deportivo, la cantidad de lesiones que yo he visto por el gesto deportivo. Lo vemos en lo que es arrastrada, en lo que es servida. Puede ser cuando hacemos muchas barridas, yo lo he visto con leonas o todo, que entrenan al principio muchas, hacen por ahí cantidad y obviamente dolores tendinosos ahí, pero sí lo que es arrastrada y lo que es el jugador que sirve. Y también esto es algo de todos, que nos pasa que el que arrastra, termina la práctica, bueno, a arrastrar 50 bochas, 50 pelotas más o menos, lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado, más el partido. Así durante todo el año, durante 10 años, yo lo calculé, eran 100.000 pelotas que tiraba con todo. Ahora vamos a ver todo lo que tiene ese gesto deportivo. Y sí, lo terminábamos rompiendo. Hay, a ver, Lombi, que todos lo conocen, tiene hace 2 años, 3, una prótesis de cadera. Un montón de jugadores. Ariel, que también arrastraba, desgarro oblicuo, tiene una hernia lumbar. Tomás Alonso, hipertrofia de la faceta, hernia lumbar. Un montón de jugadoras. Julieta Costa, también creo que arrastraba, la he visto, y también a nivel lumbar. Bueno, si uno te pone así, hay un montón de jugadores. Entonces ahí somos responsables un poco todos. Acá les quiero, bueno, para que vean un poco el gesto. Estamos hablando de un tipo que arrastra 119 kilómetros, ¿no? Sí, y a tener en cuenta que es un gesto del deporte que se mejora también con la práctica. O sea, cuando yo me acuerdo que tuve una charla con Lombi y una de las preguntas fue esa, asumir también de que... Miren ahí el año. Practicar y practicarlo iba a tener sus consecuencias. Miren la rotación. El apoyo unipodal, miren lo que es, la rotación del tronco. La apertura, lo que es aductores, lo que es oblicuo, el apoyo unipodal. O sea, si nos ponemos a ver, es una locura ese gesto. O sea, la otra vez yo veía un estudio que se hizo australiano, 400 tiradores de todas las ligas, y la mayoría de las lesiones eran a nivel lumbar y a nivel muscular. A ver, y yo creo que hoy también hay mucha más conciencia de esto. Hoy ya entrenan en la clínica del Lombi y todo, entrenan el gesto, como la cucharita para el otro lado, para compensar ese gesto de arrastrada. Hay mucho más conciencia de lo que decía Rodri antes, de la zona media, de la estabilización. Entonces, creo que ahora me parece que vamos a tener menos lesiones. Vamos a ver en unos años a todos los arrastradores cómo les va. Que es lo que teníamos años anteriores, que nada, yo era técnico de todo mi balance cuando era chiquito, y en Pasto ya la hacía arrastrar, y esa hernia es mía, se me hago cargo, ¿entendés? Y tenía 14, 13 años y arrastraba en Pasto y tiraba. Creo que hoy me parece que hay una conciencia distinta del gesto deportivo. Y fíjense que un gesto que ahí sí nos tenemos que hacer cargo de cuándo lo entrenamos y cómo lo entrenamos. Yo creo que la clave hoy está ahí. Hay que entrenarlo, sí, hay que seguir entrenándolo, porque es un gesto que yo hice una nota, después no sé si la vieron, si no se las mando, que es como es la arrastrada, un gesto que no solo trae alegría, porque
obviamente que trae mucha alegría, pero no solo trae alegría porque, bueno, viendo la cantidad de jugadores que se lesionaban por este gesto. La servida pasa lo mismo. Parada, yo paré toda mi vida también. Sí, y el momento también donde se entrena, o sea, siempre es un gesto que se entrenó después del entrenamiento, en el cual el jugador ya tiene un agotamiento muscular, en el cual también lo hace frío porque termina el entrenamiento, entre que se acomodan y arrancan de nuevo. Entonces, bueno, y la cantidad también de repeticiones que se dan en el momento de hacerlo. Por ahí se podría, bueno, esto es cuestión también de una charla entre profe y técnico, ver el momento y que esa parte del córner corto sea parte del entrenamiento, que sucedan en situaciones de juego en un entrenamiento y no tanto post-entrenamiento como una parte apartada del juego, sino que suceda en el mismo entrenamiento. Sí. Y que lo hagan ya estando en calor y no post-entrenamiento, en donde ya el jugador tiene un agotamiento muscular grande. Hemos tenido pelea, Rodri, cuando yo era entrenador y el profe, porque me acuerdo que tal cual, a ver, como entrenador son gestos repetitivos, el hockey tiene mucho de eso, que hay que repetirlo. Entonces él me decía, ¿por qué no lo entrenan con calidad? Hagan 10 cortos y listo. Pero yo le decía, dependemos del servidor, del parador, y recién ahí tira el arrastrador. Y bueno, esas tres cosas, por más que uno la entrenaba de manera separada, cuando la junta hay un montón de errores que deben pasar a todos los que son entrenadores. Entonces, estaba bien, porque la visión del profe veía el estímulo, la planificación, el momento, cómo y cuándo. Pero la realidad, cuando la llevábamos a la cancha, yo decía, si yo entreno 10 cortos de calidad, ¿viste? O típica que decimos en el entrenador, bueno, los últimos 3, a ver que salgan bien, y ahí terminamos la práctica, como que ahí nos vamos tranquilos, como que el gesto salió. Pero sí, es algo que hay que revisar entre entrenadores, profe, médicos, ver cómo entrenar este gesto en el momento y cuándo entrenarlo. Sigo, bueno, factores determinantes. Alimentación inadecuada. Fíjense, yo lo dividí en lo que son los factores desencadenantes y los determinantes. Los factores determinantes, la alimentación inadecuada, la poca hidratación y la fatiga acumulada del descanso. Los otros son desencadenantes, pero estos son determinantes. Si yo tengo una mala alimentación, poca hidratación y ese jugador está cansado, se termina lesionando. Eso está y pasa. Entonces, ¿por qué pongo el ojo en esto? Para que le demos bolilla a esto. A veces podemos porque tenemos un nutricionista en el plantel, a veces no. Los profes hoy hacen de todo. Bueno, ayudarlos con el tema de la alimentación, lo que se pueda, con la hidratación, pesarlos previo al partido, posterior al partido, ver que cada uno, hoy más que nunca, que está bueno, un hábito que lo vamos a tener que hacer, cada uno tenga su botella y que sepa lo que consume de líquido. Está bueno porque por el coronavirus lo vamos a tener que hacer. En nuestra época yo me acuerdo que todos tomábamos de un bidón, o le tiraba un bidón a la chica y salen todas corriendo, ¿no? Ni lo ven, pero bueno, mejor, son cosas que evolucionaron, cada uno tiene su botella y está bárbaro, como cada uno va a tener que tener su rolo, su kit para masaje, o sea, son cosas que por este virus y que ya se venían haciendo y que hay que también estimularle, sobre todo a través del profe. La lesión, que vea al médico, el kinesiólogo en campo, una alta médica para que vuelva al campo y alta deportiva. Esto es un poco lo que decía antes Rodri. Ver si yo puedo, antes de que juegue el partido, meterle 3 estímulos en el campo, que a veces no quiere decir que sean de hockey, porque a veces no llegamos, porque el médico la vio el miércoles y juega el sábado, y bueno, si esos 3 días puedo hacer algo con el profe en campo, y bueno, sería lo ideal. Después nos va a pasar, jugaba un playoff, estábamos ahí, y bueno, esos son riesgos que se toman y decisiones que se toman en conjunto. Médico, técnico y profe, ¿no? Kinesiólogo. Nosotros tratamos de hacer esto, la alta deportiva, previo al control médico obviamente, y los 3 estímulos en campo. Deportista recreativo y bueno, me parece que eso es fundamental. A veces los tiempos se acortan, a veces los necesitamos antes, pero vuelvo a lo que decía antes, es fundamental el rápido diagnóstico y tratamiento, comenzar el tratamiento, porque ahí todo ese tiempo que yo a ver, PF, técnico y jugador, quiero que vuelva cuanto antes, pero si yo tardé, me comí 13 días, como decía antes, en un circuito lento de diagnóstico y tratamiento,
Y sí, vamos a tardar en más tiempo. Entonces, hay que tratar de, en las posibilidades que tenga cada club, porque me va a decir, pero yo estoy solo, estoy profe, estoy con 20 divisiones, salgo de una, viene en otra y no paro. Y la verdad que no tengo mucho. Bueno, a ver, tenemos un montón de profesionales en Rosario que nos conocemos, che, dame una mano con esto, ayúdame con esto, bueno, busquemos esas herramientas hasta que mi club pueda tener este circuito, para que no estén solos, ¿no? Fíjense, esto de lesiones del equipo en la Champions Trophy China en 2018, que tuve la suerte de ir, no había coronavirus todavía. Torneo y los entrenamientos fueron 21 días, 18 jugadoras, y fíjense, hay de todo, heridas, dolor abdominal, tendinopatía, golpe por traumatismo en bocha, es alto, porque obviamente, faringitis, lumbalgia, cervicalgia, diarrea y sobrecarga muscular es lo que más se llevó. Un poco avala esto que estamos hablando. Y son jugadoras entrenadas, y son jugadoras en competencia, y estaban en las mejores condiciones, en el hotel, bien, que comen bien, que se hidratan bien, que descansan bien. Está la lesión. Entonces, tenemos que, ¿y va a seguir estando? Sí, va a seguir estando. Tenemos que ver de qué manera la bajamos lo que más podemos, ¿no? Resultados, esto es nuestro, 2019, ¿no, Rodri? O 18. Sí, 2019. Esto más en dinámica, que tenemos por ahí la suerte nosotros de ver, que trabajamos juntos, entonces... No, eso es 2018. 2018, bien. Sí, 2018 fíjense, marrón. Bien, la cantidad de pacientes, acá nos da más masculino que femenino, porque por ahí justamente Rodri trabajaba con los varones, entonces teníamos más control de eso, porque también la realidad es eso, nosotros mismos en el club nos pasa. A mí mismo, siendo entrenador, tengo la hija de tal, y bueno, va al médico y le dijo, bueno, para 20 días. No hay ni que ser médico para que en 20 días te cure. ¿Me explico? Entonces, nos pasa eso, pasa en todos lados. Fíjense que la mayoría de las lesiones en isquiotibiales, y la mayoría hockey, pero bueno, porque nosotros vemos más de hockey, pero bueno, también de fútbol, pero es algo más que lo podemos ver y está sesgado porque es más masculino, porque por ahí teníamos más contacto con él. Hoy es distinto, pero bueno, está bueno para verlo. Conclusiones que, a ver, un poco para ver, mayor incidencia lesional se vio durante la competencia versus el entrenamiento, esto es real, pero el PF, el KIN, el médico y el técnico, ¿dónde lo tenemos que detectar? En el entrenamiento, muchachos. Ahí donde nosotros tenemos que ver para que no llegue a lesionarse en la competencia, en el partido. Entonces, en el entrenamiento donde tenemos que detectarlo. El trabajo de fuerza, corrección de desequilibrios para conseguir una mejora de la coordinación intermuscular. Lo que decíamos antes, fuerza de zona media, la estabilización, la sincronización entre agonista y antagonista, para mejorar la coordinación intermuscular. Los estudios dicen que en el momento de la lesión hay una descoordinación. Bueno, tenemos que lograr que nuestros jugadores descoordinen lo menos posible para que no se lesionen. Control del gesto deportivo en cuanto a la técnica y a la repetición, a la supervisión por parte del PF, del entrenador, kinesiólogo de campo y médico deportólogo. Tengo todo esto fantástico, yo lo pude ver a nivel de Leona, pero bueno, estamos hablando de elite, pero para hacerlo en el club sí podemos involucrar a los técnicos y a los PF, es justamente esto. ¿Cuándo? Y la repetición del gesto técnico. Creo que ahí somos responsables todos los que estamos acá y podemos educar a nuestros técnicos. Esta charla yo puedo ir a los clubes que quieran, me dicen, la damos. Yo esta charla la he dado para jugadores también, con Rodri, porque el jugador también está bueno que vea todo esto. Entonces no tengo ningún problema, cuenten con eso. Así que... Y otro tema, otra conclusión que me parece importante, que hoy se le está dando más bolilla, porque antes no le dábamos tanto, la alimentación y hidratación adecuada más el descanso, son fundamentales para evitar la lesión muscular. Después podemos dar charla sobre cada cosa de esta, pero hacer hincapié, el PF, en el buffet del club, de cualquier club, nos pasa a nosotros, tenemos nutricionistas, hablan todo, termina, el jugador va y se clava unas Doritos con una coca.
Bueno, le debe pasar a todos. Tenemos que luchar contra eso. ¿Por qué? Porque hay una educación, porque hay que educarlo al jugador, porque hay que darle la herramienta para que sepa y que después, obviamente, que elija. Nosotros tampoco podemos saber lo que pasa en la casa y cómo comen, pero si uno, al jugador, le da toda esta información, lo educa, y vamos a mejorar todas estas cosas. Van a ser mejor jugadores y seguramente voy a tener menos lesiones. Entonces, me parece que el tema de la alimentación e hidratación no hay que dejárselo solo al nutricionista. Si tengo un nutricionista, mejor. Todos tenemos que tratar de informarnos porque podemos incidir sobre eso. Yo me acuerdo a ver, acá hay PF de que los he tenido en los seleccionados cuando era chico y ellos mismos nos decían, y el PF planificaba, y lo siguen haciendo ahora, la comida, cuando viajamos con el seleccionado, planifican la hidratación, planifican todo. ¿O no? Eso es así. Entonces, creo que hay que seguir educando y desde más chiquitos, 12 y octava, novena, lo que sea, y explicarle y que vean y colgar y pegar cosas en el baño, en los lugares del club, donde explique el tema de la hidratación, explique cómo hay que comer. Creo que es una tarea de todos. Me parece que no, lo más fácil es decir, no tengo nutricionista, no tengo médico, no. Hay que actuar como podamos. Bueno, ahí terminamos. Comparto, así charlamos. Ahí está. Hola, Marce. Buenas. Bueno, buenísima la charla. Yo ahí les puse en el chat que podíamos hacer las preguntas, o bien las escriben, o si no les voy dando la palabra para no pisarnos y vamos charlando. Ahí Jorgelina Díaz tenía una pregunta. ¿Querés hacerla vos, Jorgelina, directamente? Sí, dale, saque. Así charlamos. Dale, si nos vemos, así vemos gente, si no, no vemos. Sacá el micrófono, Jorgelina, y hace la voz. Hola, me da un poco de vergüenza. Buen día. No pasa nada, estamos todos en la misma. Buen día. No, la consulta nada más que nada, cuando hablaste de la detección del sobreentrenamiento, que por ahí es más que nada visible, por ahí ver a la jugadora cuando está en un sobreesfuerzo. Mi pregunta era si había alguna evaluación o testeo global, así rápido, que se pueda hacer en el entrenamiento, después en la pretemporada, más que nada, para poder ver si esa jugadora tiene una posibilidad de desarrollar una lesión. A nivel, está buenísima la pregunta y creo que Rodri también va a entrar acá. A nivel médico nosotros podemos pedir el laboratorio con el cortisol, donde podemos ver un valor que nos va a dar de cómo está ese jugador, esa jugadora, lo podemos pedir a pretemporada, a mitad de año y al final. Y después nosotros en el club, pero bueno, estamos aplicando el tema de a través del teléfono, el jugador antes de llegar se le hace 5 preguntas y pone tac, 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 cómo está, y cuando se va, cómo termina. ¿Cómo se fue? Claro, y eso te da semáforo, verde, amarillo y rojo, claro. Y vos después entrás y mirá. Y vos después le decís, che, al técnico, mirá que está al límite. Después el técnico decide, ¿se puede lesionar o no? Claro, Rodri. Sí. No, genial. Sí, no, los síntomas, en realidad, a ver, tenemos síntomas de adaptación, que son aquellos que generan dolor o molestia. Esos son los síntomas de adaptación, y después los síntomas de sobrecarga son aquellos que generan tendinitis, periostitis o todo lo que genere inflamación. Esas son sobrecargas. Una sobrecarga muscular muchas veces hace injerencia también a la parte de la inflamación de la parte osteomiotendinosa. Entonces, bueno, ante eso sí hay pruebas de determinado músculo o la palpación, pero generalmente cuando hay un síntoma de sobrecarga, donde haya una tendinitis, necesita también de realizar algunos estudios para no pifiarle. En cuanto por ahí a maniobras o determinación de sobrecarga y molestia y demás, en realidad yo lo que hacía, por ahí hablamos de lesiones musculares, y la mayor que se dan en el hockey, en el área del deporte, es el desgarro, la incidencia muscular. Ante cualquier molestia, lo primero es adoptarlo como una lesión muscular, o sea, como un desgarro. Después vos lo podés descartar, pero lo primero que tenés que hacer ante una molestia, por ahí cuando no contás con el profe o no contás con el kinesiólogo, el médico que te pueda resolver rápido, es diagnosticarlo como una lesión muscular.
y lo mandás a tratamiento. Sí. Eso es lo que vos te asegurás de no pifiarla y después con el tiempo lo vas a solucionar y vos ya te preparás con los mecanismos necesarios para poder afrontar ese tipo de molestias. Porque a veces, muchas veces una sobrecarga muscular, decís, si tengo una molestia, bueno, hoy no entrené mañana, y mañana puede ser que entrenás y te terminás desgarrando. Sí. Entonces, Claro. a modelo El preventivo, a hacerlo de esa manera. Del laboratorio por ahí me faltó también lo que es CPK y aldolasa, que también se puede pedir, que la CPK, los que son médicos por ahí, saben que da movida, a ver, se mueve con, si no te viste, 48 horas por lo menos de descanso, entonces a veces es mentirosa, pero bueno, son indicadores que puedo tener, está buena la pregunta, pero bueno, creo que ahí Rodri también te lo contestó. Sí, perfecto. No, lo de la autoevaluación de la jugadora me pareció Sí, eso espectacular, sí, algo claro. muy rápido. Pasa que después la jugadora quiere jugar, hay que ver, Sí, yo fui sí, entrenador sí. de primera Es división y subjetivo. viste, andá a decirle que te diga, no, yo estoy acá y viste, por Sí, eso es subjetivo, hay que, es hay que subjetivo. confiar. Después hay que hablar con el técnico, hay que hablar con el profe, que son los que más la ven, y che, ¿cómo la ves? Y mirá, la veo que, bueno, entonces a veces vos podés tener la autoevaluación, pero la palabra del profe capaz que es más importante. Perfecto. Muchas gracias, me contestaron ampliamente. Gracias. Santiago Jarte ahí quería comentar algo, Marcel. Santi, habilítate. Un orgullo. Hola, Santi. ¿Qué tal, Marcelo? Primero, felicitaciones por la charla. Realmente, tanto vos como Rodrigo, bien muy claros y realmente trabajando con conceptos básicos. Uno que como vos, que hemos estado toda la vida en la actividad deportiva y más en el hockey, uno recién empieza a ver ahora con esto que estás trabajando vos, que tiene que empezar a haber un cambio en toda la idea general del deporte. Primero en lo que es educar a los deportistas en las, creo yo, premisas fundamentales, que es el descanso, la buena alimentación y la hidratación. Los profes y los técnicos tienen que conocer mucho de eso, porque si no son, como vos por ahí decías, ellos mismos son los que lesionan a los jugadores, sin darse cuenta, obviamente. Sí, obvio. O, por otro lado, son las personas claves en prevenir lesiones. Para un equipo lo peor que le puede pasar es tener deportistas lesionados. Entonces, la clave de este equipo de trabajo, que me parece que es fundamental, el PF, el entrenador, un médico, un kine, es que el equipo no tenga lesiones o tenga la menor cantidad de lesiones durante el torneo. Entonces, ahí va la clave del trabajo preventivo. Esto es netamente preventivo. Yo creo mucho en la educación del deportista. Cuanto más educado está el deportista, menos lesiones va a tener. Y por otro lado, después, en el trabajo, como vos estás pregonando, de un equipo realmente de profesionales que entiendan del deporte. Porque yo soy traumatólogo, pero conozco mucho deporte, he hecho toda la vida deporte, y hay colegas por ahí que no han hecho deporte o no tienen idea. Entonces no te pueden suspender un deportista 20 días de una actividad porque te está tirando para atrás todo el entrenamiento. Sí, entonces, todo un circuito que tenés que te lo tira para atrás. Me parece que es importante trabajar con gente, entre comillas, idónea o que conozca del deporte, porque vos hoy ya un deportista no lo podés parar 15 días. Tenés toda una serie de elementos que el profe lo sabe, el kinesiólogo lo sabe, el médico que está relacionado con el deporte lo hace, y el tipo al otro día ya tiene que estar haciendo cierta actividad que se permita y consensuada con el equipo de trabajo. Por ahí lo parás de lo que es el entrenamiento específico de hockey, pero sigue haciendo algún trabajo de coordinación, de fuerza, un montón de cosas que primero que hace, como decía vos, que la frustración del deportista de no ir a entrenar, ya lo va a seguir manteniendo con su equipo, que es fundamental. Y después lo tenés ahí y lo podés ver. Sí, estoy 100% de acuerdo. Y con esto termino, he visto en la actividad mía, en la actividad de mis hijos, la cantidad de lo que vos por ahí nombrabas, que el deportista se lesiona, una pequeña lesión después de un partido, y tarda 2 o 3 días en recién ir a consultar al médico.
El médico a su vez le pide una ecografía. En ese circuito se fueron 10 días de posible... Yo lo conté, hice un trabajo, después te lo voy a contar, 13 días hasta que empiece el Sí, sí, sí. tratamiento. 13 días, Bueno, una locura. claro. Eso es importante aceitarlo y que cada club pueda, y que cada deportista pueda, Sí. al otro día de tener la lesión, ya estar en el circuito de recuperación. Para mí es fundamental para los equipos. Lo bajamos a 48 horas, que el diagnóstico y tratamiento sean 48 horas. Pero bueno, nada, a ver, igual hay que seguir y Sí, va a sí, pasar. Pero yo bueno, creo que la clave, es la educación y la prevención, tal cual. yo creo que Pero esa es la clave. Y bueno, te vuelvo a felicitar por la charla, que creo que es muy provechosa para gracias, todos los que estamos en el ambiente del deporte. Gracias. gracias, Santi. Santi, respondiéndote un poco también un poco a lo que vos hacías referencia, creo que hoy la mayoría de los clubes están trabajando con un equipo interdisciplinario. Por ahí lo más difícil muchas veces es la parte médica, conseguir la parte médica, pero creo que nutricionistas hoy deben tener todos los clubes. Entonces, bueno, de ahí podés planificar un trabajo interdisciplinario y sacar el mayor provecho posible para poder trabajar de manera correcta y cada uno en la especificidad que le corresponde. En los clubes hoy se hace mucha referencia también a los hábitos, hoy se están creando muchos hábitos en cuanto a alimentación, en cuanto a prevención, en cuanto a trabajo de flexibilidad, siempre priorizando la salud del deportista. Entonces, creo que el hecho de trabajar los hábitos con la educación, el foam roll, la comida, pre y post de entrenamiento y demás, creo que está llevando a que el deportista tenga mayor calidad y va a prevenir estas lesiones. Y después también la especificidad, o sea, no mucho, a mí me ha pasado también como en el club, que bueno, uno por ser kinesiólogo y profe muchas veces piensan que puede cumplir el mismo rol y a veces es muy difícil, porque cuando tenés la cabeza como profe, hay cosas que vos obviás y el kinesiólogo tiene otra mirada y ante una misma situación uno lo trata de una manera y el otro de otra. A mí me ha pasado como técnico y médico. He lesionado jugadoras mías. Me hago responsable siendo médico. Entonces, en ese circuito de vuelta al campo, muchas veces es preferible que esa vuelta primero esté seguida por el kinesiólogo y que cuando el deportista vuelva con el profe, ya esté en condiciones de retomar la práctica, no que tengas un trabajo diferente, sino que se sume a realizar el entrenamiento de manera normal. Porque el profe no puede estar con uno haciendo un trabajo diferenciado y 20 haciendo un trabajo normal, porque nunca va a poder controlarlo de la manera correcta. Entonces, bueno, pero eso, bueno, yo creo que son cosas que hoy todos los clubes están trabajando eso. Y si no, muchas veces se puede conseguir por afuera. Nosotros en el club, en Jockey, hoy contamos con esa herramienta. Años anteriores no contábamos con esa herramienta. Entonces, ¿qué hacíamos? Y bueno, lo llevábamos a una institución en donde nosotros asegurábamos cómo poder hacerlo, cómo seguirlo, y que cuando nosotros lo recibamos sabíamos que el deportista iba a estar de manera óptima para poder realizar la actividad y no tener que andar volviendo para atrás y haciendo cosas de rehabilitación cuando en realidad nosotros queríamos que esté para la competencia. Entonces, bueno, a veces hay que buscar un poco las herramientas, y herramientas hay un montón de lugares para hacerlo, que te pueden solucionar ese inconveniente que si hoy el club no lo tiene, lo puede buscar por afuera también. Y hoy habíamos, antes de empezar la cuarentena, habíamos planificado, ya le había dado a Gastón para armar un curso de todo esto para profe, kine, para todos los clubes, para justamente, es cuestión de información. Y después en todos los clubes tenemos kinesiólogos, tenemos médicos, bueno, nadie se va a quedar ni con menos ni con más pacientes, al contrario, yo creo que nos vamos a potenciar todo y es lo que tenemos que lograr en cualquier lugar. Pero bueno, eso lleva a un cambio, como decía Rodri, y de cabeza de todos, y saber que aprovechar lo que tenemos en cada club, porque en todos los clubes hay kinesiólogos, hay médicos, hay profe, hay nutricionistas, hay que potenciarlo. Y a través de la información, me parece que viene por ahí. Marce, Juan Mesón quería hacerte una consulta. ¿Vale? Hola,
Primero pido disculpas que no sabía, entré tarde a la charla y no sabía que Rodrigo también está en la charla. No pasa nada, no pasa Disculpa, nada, Juan. Rodrigo. No pasa nada. Y bueno, reafirmando un poco también lo que decía Thiago recién cuando intervino, nosotros preparadores físicos a veces, entre comillas, luchamos porque la jugada siempre quiere jugar, como decía Marcelo, quiere jugar, jugadora. El técnico la quiere tener, más cuando son jugadoras importantes dentro del grupo, entonces no sé qué son importantes, pero bueno, por ahí la jugadora para decir de alguna forma, siempre el técnico la quiere tener. Por ahí también en los entrenamientos de la semana, sabe la jugadora que si no entrena, por lo mismo que está entrenando, no hay. Se corta ahí, Juan. ¿Se corta mucho? Ahí está, no, más cerca, eso. Bueno, ahora, no, yo decía que por ahí los preparadores, y voy a repetir lo que estaba diciendo, luchamos con que las jugadoras, ¿sí? El jugador y jugadora siempre quiere jugar, el técnico siempre la quiere dentro de la cancha, el jugador o la jugadora. Y después, los entrenamientos semanales, el jugador sabe que si no entrena, como entrena el resto del equipo, posiblemente sábado, domingo, el partido no juega. Entonces, es una lucha. Ahí no se te escucha. Pero a ver si la pregunta, lo que vos decís, la jugadora quiere jugar, el técnico la quiere tener y la jugadora sabe, porque eso es verdad, que si en la semana no cumple determinado entrenamiento, después el técnico no la pone y no juega. Entonces, creo que eso, ¿no? Lo que no se te escucha. No se escucha, Juan. No se escucha. Pueden ser los auriculares. Pero me parece que eso es lo que... No. Pero bueno, lo que sí me parece que eso, a ver, sí, es una lucha, pero creo que, bueno, ahí tenemos que cambiar un poco la cabeza todo a través de la información, desde el técnico, cuando yo le explico todo esto, que si a esa jugadora yo la hago jugar ese día, la voy a perder después por 3 semanas. ¿Está? Y al jugador también. Por eso esta charla a veces yo se lo digo a los jugadores para que entiendan. Sí. Digo, mirá que te perdés 3 semanas después. Y muchas veces te llegan llorando porque por ahí no te quieren decir que le duele o que le molesta y demás. Y lo que uno tiene que, por eso también el hecho de trabajar hábitos y educar al deportista también, es que uno necesita que ese deportista esté todos los sábados. Que lo primordial del deportista es que esté para la competencia. Entonces, que por ahí un entrenamiento no lo va a dejar afuera de la competencia, sino lo que vos estás haciendo es cuidarla para que ella esté en el momento más importante de la semana dentro de la cancha. Entonces, una vez que vos la educás y ella sabe que lo que vos querés es cuidarla y no dejarla afuera, lo va a tomar de otra manera. O sea, lo va a tomar como que de manera preventiva, que vos la estás cuidando y no que la estás exponiendo. Pero muchas veces ellas tienen el conocimiento de decir, bueno, yo no te digo la lesión porque me voy a quedar afuera. Entonces yo te digo que yo tengo una molestia, vos me descartás para el fin de semana. Y el mensaje no debería ser ese, sino al contrario. Que uno la saca para cuidarla, para que esté en el momento más importante de la semana dentro del campo de juego. Tal cual, y hay un cambio de cabeza también de los técnicos. Porque no entrenó, porque estaba con dolor, la dejo afuera, no. A ver, hoy el hockey tiene la ventaja que tiene 4 tiempos y la podés sacar todas las veces que quieras. Bueno, entonces capaz que ese jugador no va a jugar los 60 minutos, pero sí puede jugar, entrar y salir, y bueno, me parece que hay que aprovechar. Marce, te hago una consulta yo. Que veo, bueno, que hay, en la sala hay varios médicos y kinesiólogos también, así que les va a servir. Ahora cuando volvamos de la cuarentena, ¿con qué nos vamos a poder encontrar cuando las jugadoras retomen la práctica deportiva? O sea, ¿qué síntomas vamos a tener que tener cuidado? Primero nos vamos a encontrar con mucha ansiedad, eso es real, que hoy está pasando, y después con hábitos, nosotros estamos haciendo en el departamento médico del Jockey mucha educación en los hábitos en este momento. ¿Por qué? Porque nos pasa todo, ¿no?
estamos, ¿cómo se dice? Teniendo hábitos nuevos como la cervecita a las 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos más tiempo en casa y estamos incorporando hábitos nuevos. Y al jugador le está pasando lo mismo. Está incorporando hábitos nuevos malos. Entonces hay que luchar sobre eso, los PF. Y después, lo otro que nos va a pasar, si bien el trabajo que están haciendo todos los PF, por lo que veo, el otro día una charla de esta en la UDC, bueno, ahora el lunes en Mar del Plata, y veo porque están todos trabajando, haciendo algo. Obviamente que no podemos trabajar la fuerza como la trabajamos antes, por eso la vuelta va a tener que ser progresiva, la vuelta, ¿por qué? Porque los protocolos que se están armando a nivel confederación, a nivel asociación, primero va a estar la competencia y la actividad del aire libre, o sea, no gimnasio, eso va a ser lo último, en la fase de competencia. Entonces tenemos que priorizar la vuelta, que no vamos a tener esa base de fuerza que teníamos cuando lo hacemos durante la pretemporada normal, ¿no? No vamos a contar con esa base de fuerza, si bien sí lo que estuvieron trabajando ahora, que fueron más intermitentes, pero no la fuerza que podíamos llegar durante la pretemporada. Entonces, eso más, me parece que los profes van a tener que trabajar. Las lesiones que van a encontrar van a ser molestias, dolores musculares, tendinosis por la sobrecarga. Si queremos empezar, va a haber que hablar con el técnico. La primera práctica, no sé, todos quite para ir abajo con estocada, ahí sí, al otro día voy a tener al jugador con lumbalgia, con dolor de glúteo piramidal y dolor de rodilla al tendón rotuliano. O sea, vamos a tener que hablarnos y decir, che, empezamos así, vamos una semana con esto planificado, segunda semana con esto, tercera semana ya puedo hacer algo más de freno arranque con gestos específicos para después meternos en la fase de competencia. No sé si se entendió. Sí, yo creo que, Marcel, el punto fundamental va a estar ahí. Yo creo que hoy, a la vuelta y al retorno a la competencia o a la vuelta al entrenamiento que tengamos, la base va a estar en la planificación conjunta del PF y el técnico. ¿Para qué? Para cuantificar lo que van a hacer, porque por ahí las herramientas que un técnico tiene en cuanto a la cuantificación del entrenamiento y a la periodización del entrenamiento no son las mismas que por ahí tiene un profe. Entonces, bueno, eso va a ser una herramienta fundamental a la hora de la vuelta para planificar. Y después, para poder planificar, porque esto vamos a volver y van a querer hacer jugar y jugar y jugar, y bueno, no, hay que volver de manera lenta, progresiva y con ciertos requisitos para cuidar de esos jugadores que no se lesionen o que se lesionen lo menos posible. Sí. Porque las lesiones están y muchas veces uno no las puede prevenir. Pero bueno, yo creo que el punto fundamental va a estar ahí, en la planificación y la unión entre el profe y el técnico para poder hacer algo bastante bueno. Progresivo, sí. Progresivo. Acá una pregunta que me mandan por chat. Y el tema del exceso de, bueno, estamos todos con muchas horas de Zoom o de trabajo de oficina, por decirlo de alguna manera. Sí. Hay un exceso de estar en la silla. ¿Eso va a afectar también? Yo estoy teniendo muchas consultas médicas ahora por lumbalgias, cervicalgias, y sobre todo al estar sentado mucho tiempo en el disco hay una mayor presión y ya he mandado a hacer varios bloqueos radiculares por ahí. A ver, no en deportistas me parece que estén entrenados, sino más en el que se entrena más de manera informal o no tan reglada. Pero sí, estamos hiperconectados y vamos a tener que trabajar, profe, y todo sobre eso. Porque, sí, la rectificación cervical, los hombros para adelante y mucho tiempo sentado. Va a haber seguramente más molestias, pero bueno, no creo que sea el caso de nuestros jugadores, porque están más entrenados. Yo confío en que todos los clubes están entrenando bastante. Entonces, me parece que mientras los profes sigan a los clubes entrenando así, vamos a tener más problemas, me parece, en lesiones tendinosas y musculares que en cervicalgia y lumbalgia, a nivel deportista entrenado. Perfecto. Bueno, yo acá en el chat no tengo más consultas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Bueno.
¿Alguno quiere? Acá Vamos. Gaby Milano tiene una Dale. consulta. Dale, Gaby. Que me habilita todo. Buen día a todos. Marcelo, una consulta y a los médicos, como decía Coqui, que están presentes en la charla. Desde la HL, en el protocolo que bueno, que el otro día en la reunión de delegados estuvimos viendo, según el inicio del torneo, según cuando pueda ser, ellos hablaban de una pretemporada de 2 semanas, luego de esta cuarentena y cuando podamos volver. ¿Cómo lo consideran ustedes? Si lo consideran suficiente, si es necesario tomar un poco más de tiempo. Me gustaría saber la opinión de los médicos y de vos, Marce. Yo creo que 2 semanas estamos muy justos. Para mí lo ideal sería 3, pero bueno, me van a saltar al cuello todos, jugadores, técnicos. Y, Marce, una cosa. Sí. Nosotros lo que pasamos desde la reunión como para que quede claro, la reunión de los preparadores físicos, nosotros habíamos propuesto 4 semanas. O sea, porque... Negociemos en 3, entonces. Claro, hicimos una reunión con muchos de los preparadores físicos que están acá presentes, y el informe que le damos a la asociación de lo que se charló fue de 4 semanas. Sí, bueno, después lo sí, bajaron perdón. a 2. Sí, Coqui, Coqui, eso lo comentaron, pero bueno, desde la HL habían como informado que ellos creían que no se podría hacer más de 2 semanas de pretemporada, de nueva pretemporada. Yo creo que lo ideal para mí serían 3 semanas, porque aparte no vamos a volver con la lunes, miércoles y viernes con 2 horas, por lo que la idea es que vuelvan 2 días, que tengan un límite de tiempo. O sea, va a haber varias cuestiones y después cada club lo va a manejar distinto. No es lo mismo el club que tiene 1000 jugadoras, 500, que tiene 100, que dispone más de la cancha más que otro, el espacio, son varias cosas, pero creo que estamos entre 2 y 3 semanas. Me parece que, a ver, es suficiente. Seguramente podemos hacer 4 semanas y se pueden lesionar igual, y podemos hacer 2 semanas y no se van a lesionar. Sí, lo más seguro obviamente tiene que estar en eso y hacer hincapié en esta etapa, que sigan entrenando, y que yo sé que es lo más difícil para el jugador, entrenar a través del Zoom, pero en esta etapa en la que tenemos que seguir para que la etapa esa y se acorte o que se vuelva con las menores lesiones posibles. Me parece que la clave está hoy en esa etapa y en esta etapa de cuarentena, y no cuando volvamos. Cuando volvamos va a haber ansiedad, va a pasar de todo. Vamos a tener que tener todo obviamente reglamentado y después cumplirlo. Pero sí, para mí, de 2 a 3, a ver, si vos me decís 2 semanas haciendo todos los días estímulo, y sí, pero no va a ser así todos los días estímulo. Vamos a tener 2 y capaz que 3, como mucho, porque depende del club, depende de la cantidad de equipo. Entonces, bueno, Sí, para mí eso. También la vuelta que iba a ser progresiva en cuanto también a la vuelta del campo de los jugadores, que primero iba a ser plantel superior, después sub-18, después inferiores. Entonces eso también plantea una vuelta con distintos momentos, que también es mucho prueba y error, pero distintos momentos en los cuales después hay que ver si el campeonato empieza para todos en el mismo tiempo o no, y cómo se implementa toda esa vuelta a la competencia. Igual, O sea, que los tiempos no van a ser el mismo. Igual tengan en cuenta que piensen que fútbol está modificando el reglamento y nosotros contamos con esa ventaja de los cambios ilimitados. O sea, que Claro. por ese lado el hockey cuenta con esa ventaja. Sí, eso es buenísimo. Bueno, acá tengo una consulta por el chat. Viste cuando vos hablaste del fortalecimiento de isquios y cuádriceps. Sí. Bueno, acá preguntan, se me está moviendo, dice, ¿con qué relación pensás que se debería trabajar isquios y cuádriceps? O sea, la misma intensidad de agonistas o antagonistas en la parte preventiva, y si te parece que deberían ser más trabajos excéntricos o concéntricos. Rodri, por ahí vos le podés dar una mano también con esta respuesta. Sí, en cuanto a la cantidad, no sé. Nuestra manera de trabajar son trabajos primarios de miembro inferior y trabajos auxiliares del músculo que vos querés reforzar. Nosotros en este caso trabajamos todo lo que cae en el posterior, que por el deporte siempre está más acortado y demás también.
Pero no hay un estudio que te marque cuánto es la intensidad o el momento que hay que. Y siempre que el movimiento sea lo más normal al deporte, al gesto deportivo, claro. Sí, No trabajar excéntrico y nunca. Sí, lo que es, Rodri, por ahí, pero bueno, ya sería en lo que sea prevención, nosotros ya lo hacemos en los protocolos de rehabilitación, la fase excéntrica sí entra y se trabaja, pero estamos hablando de una rehabilitación y en un protocolo, por ahí de manera a otro. Claro, a otro, por ahí de manera preventiva, yo creo que sí, que habría que trabajarlo por ahí específicamente, capaz que de manera similar, pero después el cuádriceps viene siendo el músculo dominante, ¿no? A la hora del correr y de ir y de frenar. Entonces, va a seguir estando esa lesión de isquiotibial, digamos. Pero sí, la misma postura de hockey. Claro, la misma postura. Acá Juan Mesón quiere hacer una consulta. Ahí se sacó los auriculares, así que se va a escuchar bien. Sacate el micrófono. No, para que le habilito el audio. Ahí está. Listo, Juan. ¿Ahora se escucha? Ahí se Perfecto. No, yo volviendo un poquito a lo que decía Gaby, Milano, lo que tendría que ver la asociación, me parece, a lo mejor estoy hablando sin saber, Gaby, ¿qué tipo de torneo vamos a jugar? ¿Qué formato de torneo vamos a jugar? Porque si vamos a mantener el formato que estaba pensado antes de la pandemia, va a ser complicado. Ahora si tenemos un formato de un torneo distinto, por ahí tenemos más tiempo para entrenar. Y me parece que es como dice Marcelo, vamos a tener que negociar. Si nosotros pedimos 4 semanas para tener a las jugadoras listas para jugar, me parece que vamos a tener que negociar un poco menos, porque también la jugadora tiene esa ansiedad de querer jugar, que es fundamental. Para mí serían 2 semanas de entrenamiento con un partido amistoso que puede ser, bueno, de acuerdo a la modalidad de cada club o lo que quiera hacer cada entrenador, y a la tercera semana me parece que vamos a estar jugando. Lo que sí nosotros vamos a tener una ventaja, me parece, los preparadores físicos, es que los primeros entrenamientos, cuando me acuerdo del protocolo y demás, vamos a poder trabajar la parte física, porque no va a haber contacto y demás, entonces vamos a tener esa ventaja. Sí. De acuerdo. Sí, lo que por ahí no van a tener el tema de la fuerza en esta etapa. Van a tener más la parte física, pero no van a tener por ahí lo que son elementos de fuerza y trabajar todo eso, porque eso está para la última fase o en la fase de competencia. Pero bueno, a ver, se va a poder entrenar igual. Antes no entrenábamos la fuerza y jugábamos igual. Bueno, habrá que buscar ese equilibrio, ¿no? Y también tenemos la ventaja, Marce, de que está, como el otro día hablábamos con Facu Quiroga y con Manu Brunet, que ya están en Europa entrenando, entonces tenemos algunas referencias de lo que está pasando allá. Sí, tal cual. Esas cosas sirven y tenemos que ir copiando, y después también es real que va a depender epidemiológicamente de cada lugar. El protocolo que se hizo en la Confederación nos divide en 4 etapas de entrenamiento, termina siendo similar al nuestro de la HL, y después cada club lo va a tener que adaptar a lo suyo. O sea que va a depender tal cual, como decía Juan, de cada club, de toda la... Pero bueno, ahí vamos a tener que estar juntos, comunicarnos, preguntarnos. Creo que va a haber que ayudarnos entre todos, porque cuanto más información tengamos y más nos ayudemos, vamos a volver todo más rápido, sin que se lesionen los jugadores. Creo que hay que apuntar a eso. Me parece que va a depender epidemiológicamente cómo estamos. Nosotros, Rosario, venimos bien, tenemos que seguir manteniendo bien para que nos habiliten pasar a otra fase y que esa habilite a clubes, gimnasios, a abrir. Se va a abrir, va a haber que respetar el protocolo de la asociación y cada club adaptarlo. El club, en el ingreso a cada jugador y después en el lugar del deporte, en hockey en este caso, en lo que sea fútbol, en lo que sea tenis. O sea que todas esas cosas hay que hacerlas bien, porque si alguien lo hace mal, nos puede disparar epidemiológicamente y nos perjudicamos todos. Entonces vamos a tener que ayudarnos, me parece. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna consulta o algo? Ya vamos por 1 hora y media de charla.
bueno, igual cualquier cosa, piden mi teléfono, mi mail, mi Instagram, me buscan, lo que sea, info, para los clubes también estoy abierto, si hay que ir a dar alguna charla, lo que sea, cuenten con eso, o sea que la info está y para todo. Hugo. Ahí, Hugo. Hola, Hugo. Para que le reinicio el Ponete, audio. no, ponete, Ahí le puse el audio a Huito. Un grande, Hugo. Tuve la suerte de ser ayudante tuyo seleccionado. No, fuiste ayudante, que, fuiste un colega a la par y interesante experiencia. Gracias. Che, Marcelito, bueno, buenos días a todos. Bueno, yo me metí en esta charla porque no tenía la información y todo lo que sea capacitación y poder interactuar con profesionales importantes como son todos ustedes es bueno para ir creciendo, ¿no? Y bueno, y esto me pareció, te quería agradecer mucho a vos y a Rodrigo, porque es importante esta comunicación, porque en esta situación que es bastante trágica, que nunca habíamos vivido, porque es para una experiencia nueva, tanto por la salud como por la tecnología, porque realmente nos estamos ayornando todos a estas reuniones por Zoom, a este tipo de estos cambios que son realmente bastante problemáticos, ¿no? Bueno, y estas charlas que estamos haciendo de distintos rubros nos ayuda mucho, digamos, a que colaboremos todos para mejorar esto y sobre todo nuestra pasión, ¿no? Que el hockey, este deporte y el de Rosario, que es en el que estamos actuando. Así que bueno, antes que se termine la reunión, porque ya estamos en el final, quería agradecerles a ustedes esto y lo considero muy importante y bueno, y muchas gracias y nos va a ayudar mucho y que todos nosotros los que estamos acá tratemos de transmitir en nuestros clubes, porque no todos los clubes tienen la suerte, que son los clubes más grandes que tienen un equipo de trabajo como tiene el Jockey, que tienen traumatólogo, kinesiólogo, preparador físico y que interactúan muy bien entre ellos. Hay otro problema acá, que eso era lo más importante que quería manifestar, que es el tema dirigencial. A veces es difícil interactuar con la dirigencia. ¿Por qué? Porque no nos dan los tiempos necesarios para hacer todo esto que ustedes pretenden. No nos dan el espacio necesario, porque todo el preparador físico, como el kinesiólogo, como el técnico, tienen que tener su espacio para poder fomentar todo esto. Y no nos da a veces también la parte económica o la infraestructura. Entonces, bueno, esa es otra lucha que tenemos, que es importante que nuestros dirigentes entiendan todo esto para que podamos educar como se pretende a la jugadora, ¿no? Eso es. Hugo, lo que nosotros recién ahora podemos tener este departamento y estar interactuando así. Por eso lo que decía antes. Todos los años anteriores no existía este departamento y de hecho lo fuimos haciendo como lo están haciendo en la mayoría de los clubes, de manera como uno puede. O sea, pues no es que es tan fácil y podemos llegar hoy a tener un departamento porque tuvimos toda esa experiencia de prueba y error, de profe, de kine, de médico que llamaba, que va a venir. Bueno, al revés, creo que hoy podemos compartirlo porque, bueno, pero tuvimos que luchar para eso, como si vos, dirigente, club, todo. ¿No? Sí, no es fácil. Estoy de acuerdo. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Así que, bueno, si no hay ninguna pregunta más. Para que una cosa que a Marcelo le guste y no lo va a decir, pónganse la cámara, así saca la famosa foto que hacen todas las reuniones de Zoom. Sí, así, vamos a ponernos la cámara un segundito, que a Marce siempre le gusta poner una foto, así. Sonría, peínense, los que fueron a la pelu. Ahí va. Listo. Bueno, agradecer a todos por, como decía antes, en cuarentena, ahí sí somos gente, así que agradecer por sumarse, por escuchar, y estamos abiertos, cuenten con nosotros para lo que sea, como les dije antes, para ayudar a los clubes, a donde sea. Y de nuevo, gracias por escucharnos, porque bueno, con todo esto de hiperconectividad y Zoom y información que hay, a veces nos volvemos locos y nos atormentamos, pero bueno, estamos para lo que necesiten y gracias. Buenísimo, Marce. Yo habilito los micrófonos para que saluden. Gracias por y yo después
va a ir a la asociación el video. Así que, bueno, Yo ya muchísimas se lo gracias a mandé todos. a la asociación, están los videos. No, Han llegado, algunos lugares han llegado. Sí, Ah, nos llegaron a sí, todos, sí, sí. fue error mío, pero la filmación listo, está. listo. A mí me llegó. Gracias a ambos. Gracias. Gracias, chao. Chicos, gracias por el tiempo. Hasta Besos. Está Matías, mirá. Hola Mati. Gracias. Chao, gracias. Chao, Marcelo. Chao. Chao, chicos. Rodri. Reca. Esta fue la peluquería. ¿Viste? Sí. Ojo. Está Uno prolijo. para acá, otro para allá. Buenísimo. Bueno, cierro la ¿Qué reunión. pasa, Lau? ¿Cómo andan? Sí, decime. No, me saludan. Ah, listo. Ahí Ventaja no vamos a tener ninguna, Coqui, no tenemos ventaja. Tenemos que perder lo menos posible. ¿Qué ventaja? Hablan de ventaja. Ay, Dios. Nos vemos. Adiós. Chao, payaso mala onda.